Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias también. El día de hoy quiero comentarte el propósito que tenemos en estos programas. Eh, Como ya hemos dicho, tenemos el interés de indagar sobre la mujer, sobre el género y, bueno, algunas otras temas que tengan que ver con la filosofía. Entonces, por eso te hicimos la invitación. Paola Zamora y yo llevamos este proyecto y, bueno, la idea es abrir un poco el espectro, ¿no?, del análisis a otras personas para que nos platiquen sus opiniones sobre algunos temas, algunos personajes, algunos autores de filosofía, en este caso autora, para que nosotros, bueno, podamos abrir un poco más este abanico, ¿no?, de pensamiento. Y por eso te hemos invitado. Ahora bien, tú nos comentabas que tienes interés en una filósofa alemana llamada Edith Stein. Y pues a mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo es que te acercaste a esta autora, eh, cuáles han sido, digamos, como los medios para los cuales, o por medio de los cuales tú tienes el interés en ella, porque bueno, a ti te interesa, ¿no?, esta autora por algunos aspectos. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas más acerca de esto? La conocí desde los inicios de mi licenciatura por una maestra que nos la presenta como exponente precisamente de una heredera de los místicos españoles, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Pero yo, al adentrarme a su pensamiento, descubro un montón de cosas bien interesantes, ¿no? O sea, esta fase mística religiosa es la última, es el final ya de su obra, pero posteriormente, precisamente movida por esas inquietudes, toma un seminario sobre San Juan de la Cruz y vuelve a salir Edith Stein, es el nombre, la pronunciación correcta, y entonces ya de ahí ya no la suelto. Uno de mis mejores amigos hace su tesis sobre ella, ¿no? Entonces empiezo así de oídas primero a escuchar sobre esta mujer fascinante. Eh, Tiene un tiempo que yo también tengo esta misma inquietud que tú y que a raíz de una pregunta de una alumna mía de pensamiento filosófico de México me dice: oiga, maestra, ¿y mujeres filósofas no había? Y en ese momento fue como cuando te echan agua, ¿no? Y dije: ah, caramba. Entonces, dice: porque nunca nos hablan. Entonces, he estado incorporando pensamiento femenino a mis clases diversas. Se presta más historia de la filosofía, ¿no? Y se presta más en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, volviendo a Edith Stein, pues sí, es una mujer fascinante, no, no nada más por ser una mujer filósofa, sino a mí lo que me llama mucho la atención de ella es el carácter que transmite a través de su obra y a través de su vida. O sea, porque la vida que ella lleva es una vida, pues, como de película, ¿no? Es una vida súper interesante. Y es de estas personas que también se vuelven como personajes, ¿no? En el sentido de que su figura, ¿no?, su pensamiento, van marcando, pues, sectores sociales, etapas de la historia, ¿no? Y como tú dices, la parte de la vida es algo muy importante, porque Edith Stein, pues, vive en un momento complejo históricamente, ¿no? Y a pesar de eso, logra obtener, por decirlo así, pues un reconocimiento que creo que es uno de los puntos que a mí me gustaría desarrollar con más amplitud, tal vez en un segundo video, en otra charla contigo, sobre el tema de cómo es que las mujeres se abren paso en el camino profesional, ¿no? Cuando incluso pues todavía no está tan definido qué es lo que tiene que hacer una mujer profesionista filósofa, ¿no?
Antes de continuar dialogando sobre ella, sobre la autora, sí me gustaría que nos detuviéramos un poquito para que tú te presentaras, ¿no? Para que nos dijeras, bueno, ¿por qué estudiaste filosofía? Nos hablaras un poquito más de ti, cómo te llamas, aspectos de tu formación. Y retomáramos un punto que, bueno, tú me comentaste justamente que en alguna ocasión alguna de tus alumnas preguntaba por qué no nos hablan de mujeres filósofas, como si no hubieran existido nunca en la historia. Entonces, me gustaría que tú nos ampliaras justamente, bueno, información sobre ti, que hicieras una breve presentación y que trataras de anudar, ¿no? Esta pregunta que te hacía tu alumna, ¿por qué no nos hablan de mujeres filósofas? Yo me llamo Xochitl Huerta y yo trabajo ahorita en la Nacional Preparatoria de la UNAM y en algunas prepas incorporadas a la UNAM también. Pues mi interés por la filosofía es algo también muy, muy difícil de aclarártelo porque estoy en una paradoja, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque mi padre era filósofo. Ajá. Pero al más puro estilo socrático no me convenció de nada, solo me lo mostró, ¿no? Entonces, y pues yo caí redondita. Estudié en la UAM Iztapalapa, la licenciatura, y ahí mismo mi posgrado en filosofía de la ciencia, muchos años después, y ya con 2 hijos, acá hice mi maestría con beca CONACYT de filosofía de la ciencia, que también es otra de mis intereses muy, muy fuertes. Y precisamente también he investigado sobre filósofas naturales, mujeres, ¿no? Y también, bueno, pues muchos años dedicada a la docencia, desde el año 90. Antes de finalizar mi licenciatura, comencé en colegio de bachilleres. Y aunque aisladamente he hecho algunas suplencias a nivel licenciatura, casi toda mi labor profesional ha sido a nivel bachillerato y me gusta. Y esa es otra coincidencia que tengo con Edith Stein. Ella también daba clases a raíz de una negativa de darle una plaza de investigadora en la Universidad de Tübingen. Ella decide dedicarse a la etapa del bachillerato. Entonces, y en bachilleratos femeninos, porque una de sus preocupaciones es la educación intelectual de la mujer. Que es un punto muy interesante, ¿no crees? Porque mira, ahí hay 2 cosas que a mí me gustaría que pudiéramos detallar, tal vez a lo mejor ahorita nos puedas ir diciendo un poquito algo sobre esto, pero tal vez en otra sesión podríamos detallarlo o platicarlo con mayor profundidad, que es uno, el punto de por qué ella no puede optar, por ejemplo, a una plaza a nivel licenciatura, como tú dices, ¿no? Tiempo completo, como lo llamaremos ahora, ¿no? O, por decirlo así, en los niveles pues, más altos de la universidad, porque pues, que en la política y en otros sectores hay jerarquías, ¿no? Entonces, así vamos viendo el asunto. Y el otro es esta cuestión de la preocupación intelectual de las mujeres, o sea, ¿qué pasa con el pensamiento femenino, no? Yo he platicado en algunas ocasiones también con Paola acerca de eso, y de repente vamos llegando como a ciertas conclusiones, ¿no? Una de esas cosas a las cuales nosotros hemos arribado, por decirlo de esa manera, es que la educación intelectual no es que no haya existido, a las mujeres siempre nos han preocupado los problemas de la filosofía y de la vida, pero lo que sí es cierto es que a través de la historia nada más van pasando las versiones de, por decirlo así, como lo dicen algunas historias, ¿no? De los vencidos, pues no es la voz, ¿no? Que predomina, sino más bien el vencedor. Y en este caso van pasando a la historia las versiones de los hombres, porque al final de cuentas creo que esa es la voz que se ha impuesto, ¿no? Una voz y un pensamiento masculino sobre el femenino, ¿no? Entonces no sé cómo veas tú este punto, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a lo primero que me mencionabas. A ella se le da la explicación de que la razón, hablando de Edith Stein, en cuanto a la accesibilidad académica, hacia un puesto académico
que ella se merecía, porque ella tenía el grado ya de doctora en filosofía, y ella compite contra contra otros compañeros de ella. Ella fue amiga de Max Scheler, amiga de varios otros, Adler, varios otros personajes pues de esa universidad, todos alumnos de Husserl. Y está en manos de Husserl decidir a quién se le da la cátedra, a pesar de que ella saca los más altos puntajes, ¿te suena? Entonces saca los más altos puntajes y no se lo dan. Entonces ella reclama, ¿no? Y habla con su profesor, y es cuando él le dice que la razón por la cual no se lo da es porque ella es mujer. Así fue la respuesta. Y la respuesta a ella le causa un shock muy fuerte, ¿no? Claro. Y se le dice que no se le da la cátedra por el hecho de ser mujer, porque al final de cuentas ella tendría después un marido que la mantuviera. Y sus compañeros, siendo varones, tenían que acceder a esa cátedra, puesto que iban a ser cabezas de familia. Fue una cuestión completamente de género y una cuestión completamente injusta, puesto que la capacidad de Edith era superior, la capacidad y yo creo que lo que hubiera hecho Edith en la universidad hubiera sido muy superior a lo que hicieron los que se quedaron en su lugar, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa, sí, pues tienes toda la razón, ¿no? O sea, yo durante muchos años me preguntaba de dónde surgió un hombre como Sócrates, ¿no? En ese contexto tan griego, tan griego, ¿me entiendes? No quiero ser despectiva, ¿no? Pero me refiero a heteropatriarcal como los griegos. Y resulta que él fue alumno de Aspasia. O sea, empieza uno a ver la mano de mujeres muy instruidas detrás, ¿no? Y Aspasia de Atenas, con todos sus estudios sobre la astronomía y cierta sensibilidad que yo la veo en Sócrates. O sea, ese niño fue formado por una mujer filósofa y por una madre autosuficiente partera. O sea, sí, ahí entra. Exacto. Ese niño Sócrates no es un niño extraño que surgió de la nada. No. Ahí hubo una influencia muy fuerte de dos mujeres muy fuertes, ¿no? Y de hecho creo que te falta una tercera, que es Diótima, ¿no? Podría ser también Diótima. Porque Platón relata que Sócrates conoció a Diótima, y Diótima le dio lecciones de filosofía, ¿no? De hecho, a Diótima le atribuye pues esta teoría del amor, que es medio platónica, medio socrática y medio de Diótima, porque al parecer ahí pues lo que no podemos realmente, por decirlo así, separar, porque es muy complicado, están ahí como los tres, ¿no? Diótima, Sócrates y Platón, pero sabemos que finalmente ese discurso está atribuido a Diótima por el mismo Platón, ¿no? Sí. ¿Qué tanto él lo modificó? No sabemos. Podemos sospechar que lo modificó bastante, ¿no? Pero finalmente Platón es quien da la referencia de también la existencia de Diótima, esta relación que tiene con Sócrates, como tú ya habías mencionado, igual que con otras mujeres. Lo que me hace pensar en la sensibilidad socrática de una manera distinta, ¿no? Que justamente es el nacimiento de un nuevo hombre, en un sentido realmente como casi lo pensaban también los renacentistas, o sea, un renacimiento en la época clásica griega, ¿no? Y ese tipo de hombre que señalas causa incomodidad. Claro, porque creo que es uno de los problemas que más ahorita nos está preocupando, el hecho de que al parecer es muy incómodo el discurso de las feministas, ¿no? Hemos visto incluso ya en algunos programas anteriores, revisando algunos planteamientos que hacen no filósofa, bueno, sí, hay una filósofa que acabamos de analizar que se llama Roxana Kreiner, no es una argentina, que como diciendo, bueno, somos nosotras y nuestro buen feminismo, y todo lo demás es un feminismo llamado hegemónico, ¿no? O sea, como que todo lo meten en el mismo saco sin hacer esas diferencias, porque tratarlo de minimizar, tratarlo de invisibilizar tal vez, ¿no? Es que la ruptura es lo que les da miedo, yo creo.
O sea, yo creo, sin haberlas analizado a ellas con cuidado, pero toda la parte de la disrupción del feminismo de esa manera. O sea, un feminismo disruptivo, tal vez eso es lo que piensan y se quieren desmarcar y por eso lo califican así, ¿no? Mira, yo no sé si Edith Stein sea feminista, o sea, porque también tiene una parte así, una parte en la cual, pero ella no, hay que saberla interpretar dentro de su contexto y de su época y dentro de hacia dónde se va a enfilar después, ¿no? O sea, porque después hay que considerar, no se puede separar al autor, a la obra de su autor, y ella tiene una conversión religiosa muy fuerte, muy fuerte. Al final de su vida. Al final, bueno, no tanto, o sea, en el 22 es cuando ella se hace, o sea, 20 años de su vida, ella se convierte al catolicismo. Por eso te digo, es una figura fascinante. Si tú me pidieras que la definiera con una palabra, sería su autenticidad. O sea, su autenticidad es una persona que toma unas decisiones muy fuertes, no tan fáciles de tomar. Dejar la cátedra. Husserl le ofrece seguir siendo su ayudante para siempre, es un brazo derecho y darle el crédito en las obras. Pero ella no acepta eso, ella quería ser su igual, no su ayudante, ¿no? Y claro, y desde el principio, o sea, ella muestra una cuestión de un carácter muy definido y así como te digo, muy disruptiva, de otro tipo de disrupción, pero naciendo judía, luego es atea desde los 12 años, conscientemente ella decide ser atea, o sea, dejar de practicar el judaísmo en una familia muy ortodoxa. Ella no quiere conocer más, ni le parecen cosas que a ella no le... Ella dice que tuvo su primera conversión a los 12 o 13 años, que es su primera conversión, leyendo a muchos filósofos muy fuertes. Ella dice, tuve mi primera conversión hacia la verdad y hacia la razón, la pura razón. Y entonces ella es cuando decide ser atea, ¿no? Y así ella transcurre todo lo que te cuento de su vida universitaria y con muchas cosas, y hasta que en el 22 dice ella su segunda conversión, que es cuando vuelve a una creencia en Dios, y después, no solo eso, se bautiza católica, lo cual fue un gran escándalo, ¿no? Como se hace católica, y para todo su círculo en general, a su círculo intelectual, porque entre su círculo intelectual había varios cristianos protestantes, ¿no? Y eso hubiera sido lo más lógico, que ella se volviera hacia ese tipo de religiosidad, pero no, porque como ella fue influida por la lectura de Teresa de Ávila, y así lo escribió, dice, esto es la verdad. Y entonces se va hacia el catolicismo, ¿no? Siendo una judía de origen alemán, y entonces se va, que es más un contexto protestante o evangélico. Y entonces, y después de eso, no solamente eso, se viene la cuestión de la universidad, entonces se dedica a la enseñanza de la docencia en bachillerato, pero empieza a dar las conferencias. Te digo que todas están compiladas. Te había comentado antes, en dos tipos hay dos, uno es son escritos varios que van desde el 28 hasta el 33, que se llama Problemas de la formación de la mujer, y el otro se llama El etos de la profesión femenina, ¿no? Que de esos me gustaría que habláramos a lo mejor en y sí, por ejemplo, tal vez ciertas feministas dirán que estaba justificando al patriarcado, pero no, no, porque sí se puede leer, hay que saber interpretar lo que está ella diciendo, ¿no? Sí habla de cualidades femeninas y cosas así, pero también por otro lado habla de una cuestión de que no hay límite para la mujer y de que es perfectamente capaz de hacer. Y entonces dice, ¿por qué la capacidad intelectual de la mujer ha pasado a un segundo plano, como tú dices, de que solo han quedado los escritos de los hombres? Y ella misma lo responde y dice, porque en la mujer, la mayoría de las mujeres son educadas para no guiarse por la razón,
sino por el sentimiento. Claro, que eso es una de las cosas que podemos analizar de manera minuciosa y me interesa mucho porque hay ciertas teorías que yo no sé si tú has escuchado que ahora yo pongo en duda. Antes les ponía un poco de atención y decía, bueno, pero ahora ya todo lo pongo en sospecha, Xochitl, ¿por qué? Porque no se me hace, pues, ¿cómo podría decirte? No se me hace lógico, ¿no? Que las consecuencias que derivan de esas teorías, ¿no? Estas teorías que son supuestamente científicas y que basan, por ejemplo, en el análisis del cerebro de la mujer y del cerebro del hombre para señalar diferencias que llegan a esas conclusiones tradicionales que históricamente son las que han prevalecido. Entonces, ahí viene mi sospecha. Digo, bueno, qué casualidad que estas teorías ahora de carácter científico, ¿no? Que dicen que hay diferencias entre las mujeres, avalan lo que los hombres han dicho históricamente. ¿Por qué no avalan cosas, ¿no? Distintas. Y de hecho sí hay un libro por ahí encontré en donde justamente el autor dice, es que no hay diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino, ¿no? Y justamente, pues eso es una de las cosas que creo que, aunque Stein no está hablando justamente de la del cerebro fisiológica, pero ella hace un análisis acerca de la capacidad intelectual, ¿no? Y ella critica mucho toda la época del romanticismo alemán para acá. Ella dice, y la idea del amor romántico, y todas estas cosas que ella dice, a ver, o sea, son como cuentos chinos que le han contado a la mujer, ¿no? Y que solo va a ser feliz con un hombre y su felicidad va a estar en tener hijos y en realizarse como madre. Pero ella sí reconoce la naturaleza maternal, ella le llama nutricional de la mujer, o sea, ella no la niega, sino que dice que yo veo que ella como que le preocupa es que se le da más importancia a ese aspecto, y entonces el otro aspecto pues queda relegado, ya esto ya es mío, ¿verdad? Mis conclusiones siempre al leerla ella en esa serie de los dos tomos de las conferencias, mi conclusión está claro, o sea, es también la sociedad la que te va marcando eso, y entonces el padre que no está todo el día ausente trabajando es un buen padre, pero la madre que está todo el día trabajando es una mala madre, ¿no? Después, Xochitl, porque claro, tú decías que tenías ahí un sí, que nos querías leer, ¿no? Nada más como para una probadita. Mira, es por lo que a mí me resuena, Edith, ¿no? Aunque sí tiene su parte mística, es parte religiosa, que también comparto y que también me hace muy... alguna vez alguna amiga filósofa también me dijo, ay, es que leo su vida y me acuerdo de ti. Digo, sí, espero no acabar en el campo de concentración, ¿verdad? Eso es lo único que me falta. Bueno, y tampoco seré monja jamás, yo soy madre de familia. Dice, traigamos con calma ante nuestros ojos el contraste entre la vida real de la mujer, tal como hoy se da por término medio y nuestros planteamientos. Muchas de las mejores están casi aplastadas por la doble carga del trabajo profesional o de los deberes familiares, siempre en acción, excitadas, nerviosas, irritadas. ¿De dónde han de extraer la calma interior y la serenidad para ofrecer a otros apoyo, protección y guía? Y así sigue. Además, fíjate que coincide con otra feminista muy aguerrida, que es Rosa de Luxemburgo. Sí. Porque ella justamente hace el énfasis en el trabajo femenino y, ¿no? En la liberación de la mujer a través de su propio, igual que, bueno, tiene una tendencia más de tipo marxista, ¿no? Claro. Rosa de Luxemburgo, pero ella dice, bueno, es que igual que los proletarios no son dueños de sus medios de trabajo, pues las mujeres estamos más o menos igual, en el sentido de que no somos dueñas tampoco de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, y estamos, hasta que no se libere, ¿no? La mujer y haga su propio tiempo, o sea, el tiempo que ella tiene, su propio tiempo, sus medios de trabajo, sus propios medios, pues no puede realmente surgir, como dice en este caso Stein. O sea, una mujer que vive pendiente del trabajo, de preocupaciones, de esa carga tan
desigual que me parece que es el criar por completo a los hijos y a veces mantenerlos, ¿no? Dice eso, ella habla de una doble jornada, ¿no? Y yo sí con los colegas, cuando ya me voy, me dicen que descanses. Cuando me voy saliendo de la escuela, de la prepa, que descanses, le digo, no, voy al trabajo gratuito.